En este momento vamos a hablar sobre el tratamiento de los arrendamientos para el arrendador, de acuerdo obviamente con la NIF 16. Recordemos que cuando hablamos de un contrato de arrendamiento estamos hablando de tres partes fundamentales que son el arrendador, el activo subyacente y el arrendatario. Ya vimos en el otro video cómo es el tratamiento para el arrendatario. Ahora vamos a ver cuál es el tratamiento para el arrendador de acuerdo con los principios generales de la NIF 16. En primer lugar hay que decir que en la NIF 16 hay una clasificación de los arrendamientos y esta clasificación se da sobre todo en torno a la transferencia de riesgos y beneficios, de riesgos y ventajas inherentes al activo. Recordemos que el arrendador es quien entrega el activo. Entonces, en ese orden de ideas, un arrendador clasificará cada uno de sus arrendamientos como un arrendamiento financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de un activo subyacente, es decir, cuando sea el arrendatario, en términos generales, quien va a tener propiamente el control del uso. Y un arrendamiento operativo, pues cuando suceda lo contrario, es decir, cuando no se transfiera sustancialmente todos los riesgos y beneficios. Es importante tener en cuenta el principio general, que es transferencia de riesgos y ventajas. Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero operativo, como ya lo sabemos, depende de la esencia de la transacción y no de la forma del contrato, el principio que ya hemos dicho en reiteradas ocasiones de la esencia sobre la forma. Ahora bien, la NIF 16 trae unas situaciones específicas en las cuales se llevaría a clasificar un arrendamiento como financiero. Cabe aclarar que la norma dice que estas son unas cuantas, pero no son todas. ¿Cuáles son estas? Una de ellas, cuando el arrendamiento transfiere la propiedad del activo subyacente al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. Si el arrendamiento se tipifica propiamente finalizando el plazo del arrendamiento y se transfiere la propiedad, en este orden, en este caso, estamos frente a un arrendamiento financiero. De igual manera, cuando el arrendatario tiene la opción de comprar el activo subyacente a un precio que se espera sea suficientemente inferior al valor razonable, si el precio cuando vaya a finalizar el plazo del arrendamiento es inferior al valor razonable del activo en ese momento, pues entonces se puede decir con cierta razonabilidad que es un arrendamiento financiero, siempre y cuando se tenga una certeza razonable que se va a ejercer esa opción. De igual manera, cuando el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, incluso si la propiedad no se transfiere al final de la operación, por obvias razones, porque la vida económica, recordemos con la NIC 16, propiedades, planta de equipo, que es lo que técnicamente puede durar el activo. Entonces, si técnicamente, digamos, el arrendatario lo va a tener la mayor parte de la vida económica, pues obviamente es un arrendamiento financiero, así lo clasificaría el arrendador. Asimismo, en la fecha del inicio del acuerdo, el valor presente de los pagos por el arrendamiento es al menos equivalente en la práctica a la totalidad del valor racional del activo subyacente objeto de la operación. Se traen todos los cánones a valor presente, todo lo que tenga que ver con eso, y pues si el valor presente de sus pagos es equivalente en la práctica a la totalidad del valor racional del activo, pues en ese caso también estaríamos enfrentando lo que es un arrendamiento financiero. O cuando el activo es tan especializado que solo le puede servir al arrendatario, ¿sí? Sin hacerle unas modificaciones importantes, ahí también estaríamos frente a un arrendamiento financiero. Cabe aclarar que la norma dice que estas son una de las cuantas situaciones, pero que pueden existir muchas más. Insisto en algo, si tenemos claro el principio de la transferencia de riesgos y ventajas, no es necesario tener en cuenta todo lo otro. Entonces vamos a ver cómo es el tratamiento de los arrendamientos financieros. Entonces, el reconocimiento. ¿Cuál es el principio de reconocimiento? Un arrendador reconocerá en su estado de situación financiera los activos que mantengan arrendamientos financieros y los presentará como una partida por cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento, ¿sí? Cabe aclarar acá que es importante tener en cuenta que es una cuenta por cobrar, no lo va a clasificar dentro de la clase de activo al que pertenezca, sino que lo va a llevar como una partida por cobrar. ¿Cómo se hace la medición inicial? El arrendador usará la tasa de interés implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta en el arrendamiento.
Ahorita vemos que es simplemente mirar los flujos de efectivo relacionados con el arrendamiento y así calculamos la tasa implícita. Es preciso tener en cuenta dentro de la medición que los pagos por arrendamiento incluidos en la medición de la inversión neta en el arrendamiento comprenden los pagos siguientes: por el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento que no se reciban en la fecha de comienzo. ¿Cuáles? Los pagos fijos menos cualquier otro incentivo que se tenga en el arrendamiento, los pagos que sean variables, por ejemplo cuando dependen de un índice o de una tasa especialmente, cualquier garantía del valor residual, que para ello les recomiendo mucho que miremos el glosario que trae la misma NIF 16 donde explica qué es la garantía del valor residual, que en términos generales es un valor específico que recibiría el arrendador. El precio de ejercicio de una opción de compra, si el arrendatario está razonablemente seguro de ejercer esa opción, también lo tenemos en cuenta. Y cualquier tipo de pagos por penalizaciones derivadas de la terminación del arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja que el arrendatario ejercerá una opción para terminar el arrendamiento, todo lo que tiene que ver con penalizaciones. Todo eso lo tenemos que considerar al momento de nosotros hacer la medición inicial. Ahora bien, la medición posterior, debemos tener en cuenta que un arrendador reconocerá los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la base de una pauta que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta que el arrendador ha realizado en el arrendamiento. Ahorita vemos que el canon del arrendamiento se va a ir tanto una parte para lo que tiene que ver con la cuestión financiera, ¿sí? Y otra parte para ir disminuyendo la cuenta por cobrar. Un arrendador aspira a distribuir el ingreso financiero sobre una base sistemática y racional a lo largo del plazo del arrendamiento. Un arrendador aplicará los pagos por arrendamiento relacionados con el periodo contra la inversión bruta en el arrendamiento para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no acumulados. Vamos a ver un ejercicio simple en Excel y con esto tenemos más claridad sobre lo que hemos estado discutiendo. Se nos dice el ejemplo propuesto que el 1 de enero de 2020 una entidad compra una máquina por 600 millones para su posterior arrendamiento durante 3 años, periodo equivalente a su vida útil. Entonces ahí tendríamos de entrada que hablar de un arrendamiento financiero, percibiendo el primero de cada mes un canon de arrendamiento de 20 millones. Este es el canon y vamos a pagar mensualmente de manera anticipada, como es lo usual en cualquier tipo de arrendamiento. Entonces tenemos los periodos, son 36 meses. El costo de este activo, que es una máquina, es de 600 millones y el canon mensual es de 20 millones y la modalidad es anticipada. Entonces vamos a calcular la tasa implícita. Para calcular la tasa implícita tenemos que tener en cuenta el plazo del arrendamiento. En este caso serían los 3 años, ¿sí? Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de enero de 2023. Y tener en cuenta los flujos durante todos estos años. Como contamos con un arrendamiento fijo, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Se sabe que el primer año, digámoslo en el periodo 0, el 1 de enero de 2020, nosotros como empresa compramos la máquina que nos costó 600, es decir, tendríamos una salida, pero a su vez tenemos una entrada de ¿cuánto? De 20 millones, porque inmediatamente la arrendamos. Entonces tendríamos acá, digamos en ese periodo del neto serían 580 millones como salida, pero durante todo el tiempo vamos a tener lo que son los 20 millones del canon de arrendamiento durante todo el tiempo, ¿sí? Durante todo el tiempo vamos a tenerlo. Entonces durante todos estos años va a estar. ¿Cómo calculamos la tasa implícita que hay en este flujo de efectivo? Lo hacemos con la tasa de interés efectiva, lo hacemos con la TIR, en este caso en Excel le damos la función tasa interna de retorno. Aquí nos dice que estimemos los valores son todo el flujo de efectivo a través de la vida de este arrendamiento, y nos arroja un resultado de 1,22% aproximadamente, es decir, esa es la tasa implícita que contiene este arrendamiento para el arrendador. Entonces una vez tenemos eso claro, realizamos una tabla de amortización
de la siguiente manera. El primer año tenemos evidentemente el primer mes, empezando el mes, como lo arrendamos inmediatamente, tenemos el canon mensual, que en el fondo es el que vamos a tener durante todo el plazo del arrendamiento, ¿sí? Vamos a tener ese mismo canon. Asimismo, en ese primer mes no vamos a tener intereses porque lo estamos haciendo ese mismo día, pero sí vamos a tener un abono a la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque la cuenta por cobrar inicialmente nosotros la teníamos por lo que teníamos la máquina, ¿sí? Menos lo que abonamos allí, 580, que es básicamente lo mismo que nos dio acá. Ahora bien, en el segundo mes, acá es muy importante, pero para efectos de practicidad lo vamos a hacer así. Pusimos 1 de febrero, pero deberíamos estar haciendo el cálculo de los intereses, sobre todo la causación de los intereses, al 31 de enero, para que lo tengan en cuenta. Acá para efectos de practicidad y para que sea más óptimo el tiempo, lo vamos a hacer así, pero ya sabemos que lo debemos registrar el 31 de enero en este caso, y así sucesivamente durante todos los meses. Entonces tenemos esto que realmente es la cuenta por cobrar que tenemos, y lo vamos a multiplicar por la tasa implícita del arrendamiento, ¿sí? A su vez, ¿cuánto estaríamos abonando nosotros a la cuenta por cobrar? Pues el canon menos los intereses, porque el canon va a cubrir tanto ingresos financieros como ir reduciendo la cuenta por cobrar. Y el saldo obviamente va a ir bajando. Teníamos 580 y ya le vamos a restar otros 12.930.470. Una vez tengamos esto determinado, pues así va a funcionar para todos los demás periodos, ¿sí? Simplemente hacer una tabla de amortización, calcularlo. Ahora bien, suponiendo que nosotros vamos a hacer el registro de ello, entonces el 1 de enero de 2020 nosotros compramos una máquina, la podemos poner inmediatamente como máquina por 600 millones, y esa máquina, pues como no nos dice nada el ejemplo, vamos a suponer que la pagamos de efectivo y equivalentes. Pero de igual manera, esa máquina nosotros la vamos a sacar porque la vamos a arrendar, entonces no va a pertenecer a la máquina, sino que va a ser una cuenta por cobrar del arrendamiento, y le damos de baja a la máquina. Asimismo, ese mismo día sucede que me pagan un canon de 20 millones. Entonces, si me lo pagan, me va a entrar propiamente al efectivo y equivalentes, y pues todo ese canon me va a ir a abonar a la cuenta por cobrar, ¿sí? Me va a ir disminuyendo. ¿Qué pasa el 1 de febrero? Es decir, acá, 1 de febrero, sé que me van a entrar efectivo equivalente de 20 millones, sé que va a tener un ingreso financiero por 7 millones y un abono a la cuenta por cobrar por 12 millones. Entonces eso es lo que hago, el efectivo equivalente me van a entrar 20 millones, que es el valor del canon. Sé que voy a tener una reducción en mi cuenta por cobrar de 12 millones, ¿sí? Y la otra parte va a ser un ingreso financiero, ¿sí? Acá lo voy a tener claramente. Va a ser un ingreso financiero. Y así va a suceder con cada uno de los periodos siguientes durante los 3 años. Es importante tener en cuenta lo que les dije, los intereses deberíamos causarlos justamente finalizando, si así lo consideramos, finalizando el periodo, si así lo consideramos dentro de la organización. Eso es un cambio significativo respecto a cómo se manejaba o cómo se manejan los arrendamientos operativos, porque una parte va propiamente a ingresos financieros, ¿sí? Entonces vamos a continuar viendo
cómo sería ese manejo. Tener en cuenta acá que hay alguna información a revelar cuando tenemos arrendamientos financieros. Se van a revelar los resultados de las ventas, los ingresos financieros y el ingreso relativo a pagos por arrendamiento variables que no se hayan incluido en la medición de la inversión neta en el arrendamiento. Los arrendamientos operativos son muy simples. Un arrendador reconocerá los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal o de acuerdo con otra base sistemática. Y un arrendador reconocerá como un gasto los costos, incluyendo la depreciación, incurridos para obtener los ingresos del arrendamiento. Es claro, suponiendo que esta máquina que acabamos de comprar no la vamos a llevar como un arrendamiento financiero, sino operativo, pues la vamos a dejar como máquina dentro de nuestro activo y no como una cuenta por cobrar. Por ende, durante toda la vida útil tenemos que irla depreciando. Un arrendador presentará los activos subyacentes sujetos a arrendamientos operativos en su estado de situación financiera de acuerdo con la naturaleza de los activos subyacentes, que es lo que les acabé de mencionar. ¿Qué información vamos a revelar? Un arrendador revelará los siguientes importes para el periodo sobre el que se informa: el ingreso de arrendamiento para partidas de propiedades, planta de equipos sujetas a un arrendamiento operativo. Un arrendador aplicará los requerimientos de información a revelar de la NIC 16, que es la que habla propiamente de los principios de propiedades, planta y equipo, y aplicará los requerimientos de información a revelar de la NIC 36, deterioro, NIC 38, que tiene que ver con intangibles, NIC 40, propiedades de inversión, NIC 41, activos biológicos, para activos sujetos a arrendamientos operativos. Entonces, vamos a ver cómo se maneja un arrendamiento operativo con un ejemplo muy sencillo. Primero, en 2020, una entidad compra una máquina por 600 millones para su posterior arrendamiento con un canon mensual de 5 millones de manera anticipada. El arrendador no transfiere riesgos y ventajas, por lo cual cumple con las condiciones para la clasificación como un arrendamiento operativo. Simplemente compró la máquina, ¿sí? Compró la máquina por 600 millones. Voy a suponer que la compramos de el efectivo equivalentes y pues simplemente voy reconociendo, como decía la norma, de forma lineal. El canon por arrendamiento me entra a mi banco y sería un ingreso. Dependiendo de la actividad, ya sabríamos dónde clasificarlo. Esto es todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los arrendamientos para el arrendador.